Buenos días, Urión. Buenos Mira, días. me gustaría iniciar esta entrevista con tu presentación, que me expliques pues, qué formación tienes y cuál es tu empresa y sobre todo pues, a qué os dedicáis en vuestra empresa. Pues me llamo Uriol Ferraz González y dirijo una empresa que se llama Wi-Fi Penguin. Le llamamos Penguin, pero la marca comercial es Wi-Fi Penguin. Y nos dedicamos al sector de la tecnología, por un lado, al sector Wi-Fi, y por otro lado, al sector marketing. Y entonces intentamos combinar el resultado de esto, de la mejor manera posible. Vamos dirigidos a grandes marcas y grandes compañías. Tu trayectoria, tu currículum a nivel profesional. Sí, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y luego por necesidades de la formación. Para mí la tecnología siempre ha sido un hobby, siempre lo he visto como algo muy divertido, ¿no? De hecho, cuando acabé bachillerato dudaba entre si estudiar informática o estudiar Administración y Dirección de Empresas, porque sabía que lo que quería era acabar mezclando ambas, y entonces he ido certificándome pues, por la necesidad de firmar proyectos y tener más formación, digamos, reglada en este sentido. Porque lo que has comentado que te mueves en el ámbito Wi-Fi, concretamente desarrollas unos productos, unos proyectos, ¿qué es lo que hacéis concretamente? Sí, nosotros lo que hacemos es personalizamos, tenemos un producto un poco horizontal y para cada vertical, o sea, para cada vertiente de negocio, lo que hacemos es personalizar. Intentamos entrar en las verticales una vez tengamos un producto que creemos que puede ser rompedor o aportar una novedad en ese sector, porque al final el Wi-Fi es un mercado bastante maduro ya. Y pues por ejemplo en el sector retail analizamos a través del Wi-Fi pues, perfiles de clientes para ayudar a fines publicitarios a nuestro cliente. En el sector educación, por ejemplo, lo que hacemos es que a través de lo que le llamamos el splash screen, que es la primera pantalla que ve el usuario una vez se conecta a una red Wi-Fi, lo que hacemos es intentar transmitir el ideario de ese colegio a los alumnos, por ejemplo, con frases del día. Y pues para cada vertical iríamos personalizando. Os adaptáis a cada Exacto. sector. Vale. ¿Nos puedes explicar qué es lo que te llevó a plantear tu propia empresa? Bueno, ¿desde cuándo está creada esta empresa? Está creada, o sea, la constitución de la empresa fue septiembre de 2014. Nosotros ya llevábamos un año desarrollando el producto antes de la constitución de la empresa, y que fue un año bastante apasionante porque comenzamos a construir lo que es el software base de lo que hoy es Penguin, que aunque ha evolucionado mucho en su versión, ahora estamos en la versión 7, pues imaginad lo que ha ido evolucionando, no se parece casi nada, pero sí que era la base de todo aquello. Y perdona, ¿Y qué te llevó a plantear crear esta empresa? Pues un poco lo que me llevó a plantear la empresa era la cultura de empresa. O sea, yo pensaba que la cultura de empresa que había vivido muy buena, tengo muy buenos recuerdos de mis anteriores trabajos, pero la cultura de empresa para mí era inadecuada, era incorrecta. Entonces pensaba, en cuanto a la cultura de empresa, me baso en una máxima, que es que en Penguin tenemos que ser capaces todos de mirar como niños. O sea, de tener una mirada como niños. De hecho, si vemos mi equipo, todo mi equipo tiene esta mirada, es capaz de convertirse en un niño y crear un nuevo producto o modificar un nuevo producto porque, no sé, es nuestra concepción. Entonces, a partir de aquí comencé a escribir, fue curioso porque comencé a escribir sin saber mucho que luego esto acabaría en una empresa, pero comencé a escribir sobre la cultura de empresa y la mirada como un niño, o sea, en esta base. Y a partir de aquí, de estos escritos, pues comenzamos a formar un poco lo que hoy es Penguin. Porque tú eres un joven emprendedor, entiendo que tu equipo es un equipo también muy joven. Mi equipo es bastante joven, o sea, yo tengo 30 años, cuando comenzamos 28, y mi equipo está todos por debajo de los 30 años en cuanto a la parte, digamos, más técnica creativa. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos un joven grupo inversor, que es más bien empresarial. Su presidente lleva más de, creo que 40 años en sectores del mundo empresarial. Tenemos reuniones periódicas, semanales con Marfil Empresarial, que es, yo siempre digo que es como... entiendo.
Sí, es como un Business Angel, pero su implicación en nosotros es más elevada que un Business Angel y tiene una vocación de permanencia en la sociedad, una vocación total de permanencia. Y un socio nos encontramos muy a gusto y la verdad es que nos ha ido aportando pues un enriquecimiento muy grande y nos ha aportado la parte, digamos, de madureza del proyecto. Y luego la última incorporación que tuvimos en Asociar es mi suegro, casualmente, que era e-business manager de Pirelli, y entonces se forma pues el trío contando con dos patas, con mucha solera y mucha experiencia. ¿Y tu familia o amigos, ya que hablamos también de familia, tu familia o amigos influyeron o han participado en la creación de tu empresa? Sí, o sea, efectivamente, porque cuando creamos Penguin yo ya estaba casado y tenía una hija, por lo tanto esto nos cambió mucho los horarios y la predisposición de mi mujer tenía que ser total y teníamos que ir en una línea que era pues en entender que el sacrificio de crear una empresa, las horas que conlleva crear un negocio, comenzar de cero, pues las dificultades, pues la verdad es que siempre han estado ahí. Y ya por último, destacar, mis padres me han ayudado muchísimo también en muchos ámbitos, en ámbitos de soporte moral, pero también en la parte económica, porque es difícil cuando de golpe no vives de un sueldo estable, sí. Y por los primeros meses hasta que comienzas a consolidar la empresa, pues tal vez no he necesitado tanto el dinero, pero como mínimo sí el saber que con una familia con hijos, ¿no? Pues saber que tenía siempre el respaldo, el soporte de mis padres. Y luego referente para mí pues ha sido mi abuela, porque ella ha sido emprendedora, ha tenido empresas en una época donde la mujer era muy difícil que estuviese así, ¿no? Y siempre ha ejercido un liderazgo delante de gente, pues delante de muchos trabajadores, además empresas relacionadas con la restauración, con la hostelería, que es complicado, ¿no? O sea, tienes que sacar un poco de genio. Yo no he heredado el genio, pero sí la emprendería. Muy bien. ¿Qué importancia o qué rol crees que tiene la motivación para un empresario o un emprendedor? Bueno, es total. O sea, sin motivación es imposible arrancar un proyecto, como mínimo desde mi experiencia y desde Penguin, porque dificultades hay muchas. Y durante los primeros meses hay momentos en los que llegas a pensar el mes que viene no estoy aquí. y entonces la motivación tiene que salir de dentro. O sea, solo desde dentro puede salir una motivación. Yo de hecho también pienso en la motivación cuando pienso en mis trabajadores, ¿no? En la gente que trabaja conmigo, en mi equipo. Es esencial que yo sea no simplemente que consiga la motivación necesaria para tirar adelante, sino que además tienes que conseguir la motivación para que toda esta gente tire también adelante y sea capaz de, pues esto, cuando jugamos el partido, ¿no? Como diría Guardiola, pues que jueguen al 200%, y cuando no estamos jugando el partido pues no hace falta ir al 200%, ¿no? Y yo creo que cuando gestionas bien esto eres capaz de decir ahora jugaremos el partido y que ahora todo el mundo responda en los momentos claves. ¿Y tienes algún modelo a seguir? Sí, tengo un modelo a seguir en cuanto a motivación, porque tuve un profesor en la universidad que era genial, que era Víctor Coopers, y bueno, es capaz de levantar un auditorio en torno a la motivación. Él tiene un don que yo no tengo, yo me esfuerzo mucho más que él, pero los dos intentamos ser capaces de motivar a la gente. Muy bien. ¿Tu formación está ligada o se ajusta a tu experiencia profesional? Bueno, mi formación, en cuanto yo hago dos áreas muy claras dentro de la empresa, que por un lado es el sector la parte tecnológica, que la delego mucho a Arnau, que es nuestro CTO dentro de la empresa, pero superviso un poco todo lo que es la parte tecnológica. Y me he ido formando, en la parte tecnológica me he ido formando desde que comenzamos, sobre todo en aprender nuevos idiomas de programación, en entender todo el código que se programa, en saber cómo está estructurado. Creo que es muy importante esta parte, y que Penguin, nuestro software, funciona muy bien gracias a que, a pesar de trabajar con diferente gente, porque hasta que llegó Arnau pasamos
desde programadores, empresas de programación indias, o sea, hemos probado todos los modelos, y el hecho de que yo conociese como mínimo la base de la programación creo que ayuda mucho a que Arnau pudiese luego hacer una labor muy grande. Y por la parte de gestión, pues claro, la verdad es que yo los consejos que por un lado tuve esta sensación ya cuando salí del colegio, que hubieron muchos comentarios que no entendí y luego te vas encontrando con la vida y te acuerdas, ostras, este me dijo no sé qué, este me dijo otra cosa, este luego me ha dicho no sé qué. Pues en la universidad me pasó muy parecido, que aprendí muchas cosas que en ese momento simplemente las aprendí y que luego, cuando me he ido encontrando, ¿no?, en resolución de conflictos, por ejemplo, esto es muy típico en momentos en una startup en los que vives euforias y en los que vives depresiones, vives euforias, depresiones. Entonces, en generación de conflictos, en una asignatura de la universidad, pues me fue muy bien para luego saber un poco cómo pasar el día a día. Cómo gestionarlo, muy bien. ¿Y tu experiencia profesional te ha preparado para gestionar tu propio negocio? Sí, antes de estar en Penguin, estuve en la patronal de restauración de Barcelona, en el gremio de restauración de Barcelona, que estoy muy agradecido de realmente la formación que me dieron. Además fue estupendo porque pude pasar por muchos departamentos, entré en asesoría, que es como la gestoría, digamos, pero se llama asesoría. Pasé por comunicación, por sistemas informáticos, que también aprendí, tuve relación con muchos proveedores de la parte, digamos, informática, que luego me han servido para Penguin. Y finalmente, pues el último departamento que pasé es comercial, que evidentemente es esencial saber cómo gestionar las relaciones comerciales en una startup. Al final, en la startup, sobre todo los primeros meses, hasta que eres capaz de coger personas concretas y seleccionar personas concretas para llevar departamentos, más que departamentos, funciones, ¿no? Pues hasta que llegas allí, el emprendedor hace una función muy poliédrica. ¿Y cómo nació tu idea? ¿Cómo nació la idea? La idea nació de una oportunidad. O sea, al final nosotros fuimos capaces de ver la oportunidad en el mercado que representaba el wifi. Vimos que había también una necesidad en cuanto a que sí que, a pesar de ser un mercado maduro, íbamos por ejemplo, a hoteles y como clientes, ¿no?, y no funcionaba el wifi, y de aquí nació Penguin. De detectar aquella necesidad. Así fue. ¿Y cómo llevaste esa idea o esas ideas a la práctica? Pues llevamos las ideas a la práctica un poco como lo que he explicado. O sea, estuve un año prácticamente desarrollando producto, y una vez el producto estaba un poco que creíamos que podía salir al mercado, a pesar de que luego se estuvo 3 meses más para salir al mercado, pues fueron esenciales y para comenzar. Entonces también fue esencial a Marfil Empresarial, que fue el socio inversor, sin el que evidentemente no tendría sentido todo esto. Al final todo es necesario para una startup. ¿Y qué obstáculos te has encontrado a la hora de poner en marcha esos planes? Nos hemos encontrado con diversos obstáculos. El primero fue que iniciamos la actividad en el target opuesto al que estamos ahora. Nosotros ahora, bueno, es negocio también, estamos a grandes marcas, grandes corporaciones, y comenzamos con pequeños clientes. Fue un error. Tuvimos muchos meses sobre todo los primeros, que son los que más necesitas que todo vaya bien, pues tuvimos meses de que las cosas se complicaban cada vez más, porque comenzamos con el sector restauración, que era un sector que yo conocía ampliamente. En el sector restauración comenzamos a tener tasas de morosidad muy elevadas. Las tasas de morosidad nos aportaban muchos problemas de tesorería en el día a día. Nos tuvimos que ir a las siguientes rondas de financiación, a las primeras rondas de financiación, antes de lo que esperábamos, y esto nos llevó, por suerte y
gracias también a nuestro inversor, nos llevó a plantear el abrir mercado hacia nuevos horizontes y la incorporación de nuevas de marcas grandes. Y cambiar el modelo de negocio. Y cambiar el modelo y el plan de negocios. Sí. Nos has hablado de los obstáculos y querría saber qué tipos de apoyos has recibido para superar estos obstáculos. Pues nosotros, como os he dicho, en la estructura societaria tenemos a Marfil Empresarial como grupo inversor y tenemos a mi suegro que con la experiencia como e-business manager y con ellos hacemos reuniones semanales y las reuniones semanales son claves para buscar el seguimiento y para enfocarnos hacia mejor, ¿no? Porque primero, sobre todo Marfil Empresarial, porque mi suegro está en el día a día, en la gestión diaria, pero Marfil Empresarial está alejado del día a día. Y la visión de un grupo inversor con mucha experiencia en penetración de nuevos mercados, oportunidades, etcétera, y evidentemente su networking, semanalmente es lo mejor que hemos podido tener. Y por otro lado, evidentemente, pues la aportación de mi suegro como consultor semanal también pues es increíble. Muy bien. ¿Cuáles son para ti las principales competencias que se requieren para crear y dirigir una empresa? Es complicada, sí. En concreto. Sí, es complicada esta pregunta. Yo te puedo explicar mi caso, sí, porque yo tengo unas competencias que las tengo un poco claras, las he ido analizando, y unos defectos que también son bastante claros. Entonces, en mi caso, por ejemplo, lo que he hecho es rodearme de un equipo que vaya con mis competencias. Yo sí que creo que puedo decir que ejerzo un fuerte liderazgo, porque al final creo que el liderazgo tiene que ir acompañado de una autoridad, pero no una autoridad en el sentido claro, soy el CEO de la empresa, se tiene que hacer lo que yo digo, sino una autoridad en cuanto a que yo digo, creo que se tiene que hacer así. Y el equipo responde porque está conmigo, porque si no, no hay otra manera de tirar adelante. Por eso creo que el liderazgo es una de las competencias básicas para tirar una empresa, una startup adelante. Y luego el resto de competencias creo que depende mucho de cada perfil y que estas competencias se pueden ir ajustando bien, seleccionando correctamente a la gente que te rodea, que es muy complicado y es uno de los, no lo he dicho, pero de los obstáculos que nos hemos encontrado muchas veces. Hoy puedo decir, tengo el equipo con el que quiero trabajar y esto poca gente puede decir. Cuesta, sí. A veces. Y en general, ¿qué otras competencias crees o capacidades cree que ha de tener una persona para dirigir una empresa? A ver. Características, ¿eh? Sí. Aparte del liderazgo que tú has comentado, que considero que es muy importante. Sí. Yo creo que para dirigir una empresa pues es necesario, por ejemplo, su capacidad comercial, es básica, porque al final en las startups es muy difícil, a pesar de que no yo diga Penguin, es muy difícil que se separe Uriol de Penguin y que mucha gente pues viene a mí al final porque soy Uriol y entiendo por cómo hago las cosas y transmitir esto. Por lo tanto, la capacidad de comercialización, de ser capaz de enfocar a Penguin por delante, creo que es muy importante. Y luego, bueno, la capacidad de comunicación también, que va muy unida a la capacidad de comercialización, creo que también es muy importante. ¿Crees que es importante asumir riesgos? Creo que es básico asumir riesgos y que todos los que estamos en una startup, por lo menos que estamos en sectores muy plácidos que yo no conozco, pero creo que la gestión del riesgo es muy necesaria. Nosotros, por ejemplo, en la gestión del riesgo, puedo explicar cómo funcionamos con el plan B. O sea, siempre hay un plan B. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando antes de impulsar el plan B tienes que tener el plan C o el sustitutivo del plan B. Y esto requiere un constante no parar de pensar en, bueno, me enfrento a esto es un riesgo real,
un poco un mapa de decisiones. Yo no escribo el mapa de decisiones, pero sí que suelo hacer el mapa de decisión mental y pensar qué cosas son las que nos podrían hacer caer, qué cosas son las que no son muy importantes, y en las que nos podrían hacer caer, pues siempre tener plan B, plan C, plan D, pues el plan que haga falta para una vez y transmitirlo al equipo, porque es muy importante esto. Por lo que he dicho, hay subidas y bajadas de motivación, entonces que todo el mundo sepa que cuando esto no sale, no es un drama, sino que tenemos el plan B y ojalá hubiese salido, pero vamos siempre a plan B. Entonces intento tener el mínimo riesgo posible, pero también tengo que decir que en algún momento hemos tenido que asumir un riesgo medido. O sea que entiendo que sí que haces previsión, de los riesgos que puedan surgir. Sí, es esencial porque si no caería. Además va mucho con mi personalidad lo del plan B, o sea, muy bien. No llevo mal. ¿Crees que es importante asumir riesgos? Y en tu caso, ¿cómo gestionas tú los riesgos en tu empresa? Si los evitas, los prevés. Creo que la gestión del riesgo es esencial en el día a día, sobre todo en los primeros compases de una startup. Nosotros lo que hacemos es el plan B. La política de plan B es sencilla, pero es siempre tener el plan B. Los riesgos los cogemos, los analizamos, no los escribo en un papel como aprendí a hacer en la carrera, pero sí que lo que hago es un mapa de toma de decisión mental, y lo que intento es analizar los riesgos críticos, aquellos que podrían no hacer que el proyecto no tirase adelante. Entonces, en estos riesgos, para esto es necesario tiempo y es necesario pensar. Y para estos riesgos, pues siempre tener el plan B y el plan C. Y luego que el equipo conozca el plan B y el plan C, porque eso también es muy importante para intentar evitar los puntos de motivación más altos, que son muy buenos, pero los puntos de motivación más bajos, que son muy malos. Entonces, que el equipo sepa que siempre hay una alternativa, ¿no? Pues que hemos pensado que si esto no sale, pues no es un drama, siempre podemos ir a nuestro plan B y evidentemente cuando ponemos en marcha el plan B, pues siempre tener el siguiente plan y así vamos gestionando y así nos ha ido saliendo bastante bien. Muy bien, iniciaremos esta segunda parte de la entrevista preguntándote quién es el responsable de la toma de decisiones en tu empresa. En el día a día, para las decisiones ordinarias soy yo, no consulto a nadie, pero para las decisiones en las que son más importantes, en la reunión, en la toma de decisiones, en la reunión esta semanal que tenemos, lo que hacemos es decidir sobre cómo actuaremos o cuáles son los siguientes pasos o cómo enfocar este problema, etcétera, etcétera, de manera conjunta. Yo siempre digo que la confianza de los socios es el punto más importante y por lo tanto en un ambiente normal las cosas se deciden sin necesidad de votación, sino simplemente por lógica, porque pues uno cederá un momento, otro cederá otro momento, y creo que es la mejor manera de continuar. No hemos llegado nunca a una decisión en la que hayamos tenido que resolverla por un sistema de mayorías o democrática. ¿Y nos podrías explicar un ejemplo del proceso de tomas de decisiones en tu empresa? Sí, un ejemplo como, por ejemplo, más concreto. ¿Algún momento dado que hubieses de tomar a lo mejor una decisión un poco importante? ¿Cómo la tomasteis? Sí, habitualmente, ahora me estoy pensando en un momento complicado que fue el cambio de target, el enfocarte hacia un nuevo sector. Entonces lo que hicimos pues fue con mi suegro, que es el socio que está cada día conmigo, pues analizamos, planteamos un nuevo plan de ruta. El nuevo plan de ruta, una vez lo tuvimos preparado, enseguida lo llevamos a las reuniones de dirección, de comité de dirección, estas reuniones semanales con Marfil, para plantearlo y conjuntamente pues fuimos enfocándonos hacia donde nos dirigíamos sin desocupar el sector antiguo y migrando de un lado al otro. ¿Cómo crees que es importante la creatividad para el desarrollo y la gestión diaria de tu empresa? Nosotros somos una empresa muy creativa.
Entonces, y si vemos los perfiles que tenemos dentro de la empresa, somos perfiles tal vez exageradamente creativos, y luego tenemos algún perfil muy opuesto para un poco contrarrestar este exceso de creatividad, porque también necesitamos realismo y la gestión que nos lleva al realismo. Entonces, en las decisiones ordinarias, yo siempre pienso que si hay una manera estándar de hacer las cosas, tomamos partido de la manera estándar. Entonces, en el momento en el que hayamos hecho 20 veces esta manera estándar, hacemos entrar la creatividad para resolver esa cosa que hasta ahora lo estábamos resolviendo de la manera estándar de una manera no estándar. Porque si al final hay una manera estándar, habitualmente es porque alguien se ha encontrado 20.000 veces con ese problema y ha encontrado esa solución. Así que lo mejor es no encontrarse 20.000 veces con ese problema, y cuando ya tienes experiencia, aplicar la creatividad para encontrar nuevas soluciones enfocadas al problema. Entonces, ¿utilizas la creatividad para solucionar problemas? Utilizamos la creatividad para solucionar problemas, sí. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Sí, nosotros en el día a día, por ejemplo, lo que os he explicado del plan B es siempre tener plan B, plan C. O sea, tantos planes como se agrave el problema. Y luego otro ejemplo que puedo poner de cómo resolvemos problemas con una cierta creatividad es que comenzamos con las pizarras, teniendo pizarras estas blancas en las que apuntar los problemas y buscar soluciones. Entonces casi ahora ya tenemos los despachos forrados de pizarras de tantos que los utilizamos. Los problemas están ahí expuestos, y cuando a alguien se le ocurre algo, pues va y lo apunta, y luego en las reuniones con el personal pues lo continuamos hablando. ¿Y cómo se consigue ser más creativo? Es difícil porque la creatividad creo que va un poco relacionada también a muchos factores, y algunos que son de difícil influencia, o como la motivación, que sí que es verdad que aunque lo tenemos que trabajar, pues si alguien ha tenido una mala semana, pues ha tenido una mala semana. Es difícil trabajar la creatividad. Nosotros, una de las cosas que hacemos para trabajar la creatividad es separamos en dos espacios. Uno que le llamamos Penguin Lab, que es muy divertido, es un espacio, no es como Google que tenemos, no podemos llegar a esto, pero sí que es un espacio pues, en el que trabajamos de una manera más distendida, en la que pues, se permite un poco más el desorden, se permite hablar, no hay que trabajar en silencio, un ambiente de trabajo que para mí es más agradable, y es donde nace pues, las mejores ideas de Penguin. Y por otro lado tenemos el otro despacho que es para trabajar en silencio, porque también nuestra actividad requiere de ello. ¿Cómo estableces los objetivos a largo y a corto plazo? Nosotros, para establecer objetivos a corto y largo plazo, lo primero que hacemos es en los sectores donde estamos, en las aperturas de sectores en las que estamos, junto con nuestro grupo inversor, establecemos cuáles son los criterios objetivos objetivos que sean alcanzables, y a esos objetivos alcanzables los trasladamos a un software que es Odoo, que parte de OpenRP, que es un software de gestión, un RP de gestión, y es nuestra plataforma base que sirve en la que hemos desarrollado también para nuestros clientes. Es una plataforma en la que nos encontramos muy cómodos, y tenemos una persona que día a día pues, se va encargando de este tipo de revisiones. Es externa a la empresa, creo que esto también es muy bueno, porque si no, al final el trabajo de un poco de controller, yo prefiero que no forme parte del equipo, porque puede crear en algunos puntos un poco de mala sensación. ¿Y este es el procedimiento que utilizáis para conseguir estos objetivos? Este es el procedimiento que utilizamos para conseguir los objetivos. Utilizamos el RP, el Odoo, y es el que animamos a nuestros clientes a que lo utilicen. También. ¿Y nos puedes dar un ejemplo que muestre la importancia de fijar los objetivos? Sí. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una ronda de inversión, el plan de negocios es algo que es esencial. El plan de negocios actualizado te lo pide todo el mundo, pero también es esencial el cumplimiento de objetivos. O sea,
tú tienes que transferir o tienes que intentar mostrar confianza al nuevo inversor. Y la mejor manera de mostrar confianza es decir, mira, yo me he marcado estos objetivos como realistas y estos objetivos se han cumplido. Y yo siempre que he marcado objetivos realistas los he ido cumpliendo. Por lo tanto, los objetivos son claves para poder... ¿Cómo te aseguras que te comunicas de una manera clara con tus trabajadores, con tus clientes, con tus socios? En cuanto, por ejemplo, a los trabajadores, Penguin es una empresa que es relativamente pequeña, o es bastante pequeña, porque entre personal interno y colaboradores nuestros somos aproximadamente 11 y tenemos una relación muy cercana. O sea, todo el mundo viene a mí, me comunica lo que sea, ¿no? Hablo mucho con los trabajadores por WhatsApp, creo que es buenísimo, porque al final es el método que yo utilizo para comunicarme con mis amigos, pues es el que yo utilizo para comunicarme con la gente. Para comunicaciones más formales utilizamos el email o otros tipos de comunicaciones. En cuanto a los clientes, intento hacer lo mismo. Como he dicho antes, uno de mis grandes maestros en la motivación es Víctor Coopers, pero él era profesor mío de dirección comercial. Yo recuerdo una anécdota que leía un mensaje en el que estaba hablando con una persona encargada de un hotel y le preguntaba algo sobre una reserva y la persona le contestaban de dos maneras diferentes, ¿no? Una le contestaban de una manera muy formal y la otra le contestaban, oye, pues mira, no puedo tal, no sé qué, pero de una manera más distendida. Para mí esto es el claro ejemplo de qué relación tienes que tener con tus clientes. Yo con mis clientes tengo una relación de mucha proximidad y pues creo que es muy bueno ir a comer con ellos, conocerlos también en el ámbito personal, porque al final todos somos personas y creo que es lo esencial, no olvidar que no tratamos con grandes grupos, sino con personas que están en grandes grupos y que mañana a lo mejor están en otra empresa y al final pues conservar esta buena relación es bueno, y no desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista personal. ¿Y con tus socios, en tu caso, tus socios inversores? También utilizamos mucho el WhatsApp para la comunicación. Tenemos un grupo de WhatsApp abierto, entonces así es la comunicación más rápida. La comunicación más formal se hace a través de las reuniones, se hacen los órdenes del día, las actas, etcétera. O sea, tenemos una muy buena comunicación, yo creo. ¿Y qué es la negociación para ti? Pues la negociación para mí es el intercambio con un partner, ¿no? Con un stakeholder, con alguien cercano a nosotros, para una consecución de unos objetivos. Entonces, nosotros en cuanto a negociación utilizamos, parece que me repito un poco, pero utilizamos el plan B, el siempre tener una segunda estrategia, una tercera estrategia, una cuarta estrategia, siempre pensar mucho antes de la reunión, pues cómo es este cliente, cómo es esta persona, qué cosas le pueden hacer sentir agradable, qué cosas no le pueden sentir agradable. Y una vez yo creo que tienes resuelto esto, creo que la negociación entra en otros ámbitos que no son la presión, etcétera, etcétera, que son cosas que no nos gusta aplicar y que no va con nuestra política. Muy bien. Desde tu punto de vista, ¿qué se necesita para ser un buen líder? Pues para ser un buen líder yo creo que lo esencial es la autoridad, que es el que cuando tú digas una cosa se haga esa cosa, no porque haya un miedo a una represión, sino porque haya una confianza ciega hacia que eso es el mejor camino. Y eso incluye los errores. Y al final cuando digo una cosa y se hace esa cosa, yo creo que la gente que trabaja conmigo asume que puede haber un error, pero que los errores son medidos y que juntos tiramos adelante. Y o sea, espero, o sea, a mí me gusta pensar, oye, además venía pensando en esto, y no sabía que me lo ibas a preguntar, pero iba pensando en esto y pensaba, digo, a mí me gustaría que si un día Penguin es grande, si hubiesen unas elecciones dentro de Penguin para elegir un CEO, un responsable, me eligieran a mí, ¿no? Y creo que eso es, en esencia, luego pensé, esto creo que se acerca un poco a la idea de liderazgo.
Muy bien. ¿Y nos podrías poner un ejemplo de cómo llevar a cabo un equipo de trabajo eficiente? Sí, sí. En cuanto a la eficiencia del equipo de trabajo, la consistencia en el día a día del equipo de trabajo, por un lado, creo que no podemos olvidar la eficacia que es la consecución de los objetivos, digamos, más puros y más inmediatos y más palpables. Eso es totalmente necesario. Que para ello utilizamos pues, lo que he explicado, pues, los RPs, Project Managers, etcétera, etcétera. Pero luego hay un tema que se escapa de la estructura medible, que está en el aprendizaje, que yo creo que aquí es un poco cuando entra en la eficiencia y la consistencia de ello, ¿no? Y nosotros hemos cogido gente en nuestro equipo que en algunos sí por el tipo de papel que funciona, que desempeñan, porque no hay otra, pero hemos cogido gente con muchas ganas de consolidarse laboralmente y muchas ganas de aprender. Y yo siempre valoro mucho lo que es la curva de aprendizaje. O sea, si alguien tiene curvas de aprendizaje muy altas, esta persona para mí es muy buena porque puede crecer al nivel que crece Penguin. Y un poco creo que la eficiencia va relacionada con estos factores de curva de aprendizaje rápidos. Muy bien. ¿Cómo puedes controlar las actividades diarias y las actividades a largo plazo? Y si nos podrías dar un ejemplo. Nosotros las actividades, tenemos un dashboard bueno, informáticamente también tenemos dashboard, pero en la puerta de los despachos tenemos un dashboard que lo que indica un poco es cuáles son, medimos cuáles son los objetivos marcados y tiene un seguimiento, cada semana se actualiza y es público a todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe cuál es su consecución de objetivos delante del resto del personal. Y otra cosa que hacemos es que una vez al día nos sentamos, intento sentarme con todo el equipo cuando es imposible porque estoy fuera o etcétera, pues lo hace Tony. Tony es mi suegro, y hace Tony este papel. Y entonces lo que hace es nos sentamos con todo el equipo y cada uno habla sobre qué hizo ayer, cuáles son sus objetivos de ayer y cuáles consiguieron, cuáles son sus objetivos de hoy y cómo va. Depende de la hora, lo intentamos hacer a primera hora de la mañana, pero casi nunca es posible, entonces vamos moviéndonos. ¿Y qué duración tiene estas reuniones? Pues intentamos que sean muy cortas. Entonces, aquí la clave, esto se tiene que ir trabajando, no es algo que sale a la primera. Aquí la clave es en pensar que es un espacio donde la gente es muy fácil que aproveche para ponerse la medalla. Y que no se trata de ponerse la medalla. Lo que se trata es de, entre todos, mejorar. Porque si al final yo conozco el trabajo del otro, sé qué dificultades ha tenido el otro, puedo ayudarle. Claro. Y esto sí que se tiene que ir trabajando. ¿Y cómo utilizas la supervisión y el diagnóstico para evitar riesgos futuros? Bueno, al final un poco utilizamos nuestro software de gestión, que evidentemente no mide los riesgos, pero sí que en ello tenemos los problemas bastante analizados, y el hecho de analizar los problemas nos lleva a ser más eficientes y la reducción de riesgos. Y luego el otro es el mapa de toma de decisiones, que cada uno tiene que buscar el modelo que le sea mejor para él. Lo he dicho, mi mapa de decisiones mental, porque a mí me da muy bien el mapa de decisión mental, o sea, tenerlo en la cabeza, pero incluso creo que es muy bueno para mucha gente, pues que comience a escribir su mapa mental de toma de decisiones, y esto le ayuda a disminuir los riesgos. ¿Nos podrías explicar un caso donde hayas aprendido alguna cosa de la experiencia y cómo aplicas esta experiencia en tu actividad empresarial? ¿En la experiencia anterior o en algún caso donde hayas aprendido, sí, tanto anterior o actual en tu propia empresa? Sí, bueno, en la propia empresa, claro, nos dedicamos a tecnología, o sea, diariamente incorporamos cosas fruto de la experiencia. O sea, no hay otra, estamos en un modelo cambiante. O
pero es tan cambiante que nuestro socio, por ejemplo, siempre tiene una obsesión, y que es muy buena, que es que una ventana de comunicación nuestra sea los folletos, y nos cuesta mucho hacer folletos de tan cambiante que es, folletos en papel, digamos, Sí, sí. de tan cambiante que es, y en cambio en web, etcétera, etcétera, pues nos desarrollamos mucho mejor. Y un poco, no sé si te he contestado bien, pero un poco es lo que... ¿Y esta experiencia, o en actividades anteriores, cuando en tu paso por trabajar para la patronal, alguna experiencia que dijeras, esto lo he aplicado en mi trabajo? Sí. También muchas experiencias en la patronal. En la patronal se hacían muchas cosas bien. Ahí aprendí, por ejemplo, el tema de cómo llevar reuniones, el tema de gestión de personal. Sufrimos años duros porque nos llegó los años de crisis, fueron unos años muy duros, la plantilla fue muy cambiante. Pude ver cómo evolucionaba o cómo se ajustaba la plantilla a una realidad que era necesaria ajustarla a esa realidad, y cómo esto influía en la cultura de la empresa, en el estado de ánimo de las personas. En ser consciente de todo esto, nosotros al hacer el cambio de modelo de negocio de pequeño a grande, tuvimos que cambiar en gran parte nuestra estructura de personal. Ni aumentamos ni reducimos la estructura de personal, pero sí que tuvimos que cambiar personas porque no teníamos personas adecuadas para lo que estábamos haciendo. Y cómo llevar esto, por ejemplo, a mí me ayudó mucho la experiencia anterior en la patronal. ¿Y esto te ha ayudado a poder evitar errores o a llevar este proceso de gestión de la empresa? Sí, así es. O sea, no quiero explicar toda la táctica porque es muy largo y complejo, ¿no?, de reestructuración que tuvimos, pero la táctica fue totalmente pensada en la experiencia que tuve en la patronal y cómo vivía yo desde dentro y cómo afectaba esto a la cultura de empresa. Y yo tenía claro que algunos errores que yo había visto no quería que sucediesen, así que fue digamos algo de golpe de un día para el otro, y digamos hicimos como un parón y volver a comenzar. Perfecto. ¿Cómo organizas tu trabajo diario y cómo organizas tus actividades semanales? Aquí acabas de tocar mi punto débil, digamos, los puntos de mejora míos, los propósitos de mejora de 2016 van todos en este ámbito, pero mi tiempo es un poco complicado, es complicado de organizarme, porque cuando llego no tengo una función única y concreta, sino que tengo muchas cosas que dependen de mucha gente, y entonces pues cuando necesitan que les ayude por algo técnico, pues tengo que estar en temas técnicos. Cuando tengo que coordinar temas, estoy con coordinación de temas. Entonces lo que intento es mentalmente priorizar cuáles son las cosas más importantes, intentar atender las cosas más importantes, y a veces como necesito sacar tiempo para cosas en las que si no, por una cuestión de importancia nunca llegarían, lo que hago es recluirme. Entonces hay 3 días seguidos que no aparezco en la oficina, me quedo en casa trabajando, y siempre digo que cuando no me ven en la oficina, a menos que esté de vacaciones, es cuando más intensamente estoy trabajando, y un poco es como consigo... El método que utilizas. Sí. Muy bien. ¿Y tienes, más o menos lo has comentado, alguna sugerencia para una buena organización del tiempo que hayas aplicado? Soy poco experto en la gestión del tiempo y es mi punto flaco. Pero una de las cosas que a mí me ha ido muy bien por mi manera de ser en la gestión del tiempo es el organizar las reuniones, o sea, no agendar reuniones a menos de una semana vista. Entonces intento que si no es un tema urgente, pues las reuniones siempre se agendan a una semana vista, con lo cual me puedo organizar bastante mejor. ¿Cómo gestionas el estrés? Bueno, sé que mucha gente sufre mucho estrés
momento de crear una empresa, son momentos muy complicados, pero la verdad es que yo no tengo demasiado estrés en el día a día, entonces, pero por mi personalidad, no porque seguramente no requiera, a lo mejor es incluso un poco de inconsciencia, pero no tengo, entonces lo que hago es cortar con el estrés, es poner una barrera, no canalizar el estrés hacia afuera, sino poner una barrera para tener mis momentos de aislamiento de estrés, como son por ejemplo mis hijos. Cuando salgo intento salir puntual o intento tener mi horario de salida y poder gestionar o parar el estrés haciendo otra actividad que es totalmente lúdica, que es pues desde el parque con mis hijos a cualquier cosa con mis hijos y mi mujer. O sea, desconexión. Desconexión. Antiestrés por desconexión. Muy bien. Nos llevaría a las siguientes preguntas. Sí. ¿Nos podrías hablar sobre el equilibrio entre la vida familiar y laboral de un empresario y, en tu caso, cómo concilias la vida laboral y familiar? Bueno, es complicado y a medida que avanza el tiempo desde que creamos la empresa hasta ahora, cada vez es menos complicado. O sea, por un lado, hay que decir las dos cosas. Es complicado porque la cantidad de horas de dedicación que yo he tenido que poner en el proyecto son muchas. Entonces, al principio hacía jornadas muy largas, prácticamente doblaba la jornada de una manera ininterrumpida y a medida que fuimos avanzando el modelo era inviable con la familia y mi prioridad es la familia, así que lo que hicimos fue adaptarnos y entonces yo una de las cosas que hago o intento hacer siempre que puedo es a las 4:30 mis hijas salen de la guardería, entonces intento siempre pasar a buscar a mi mujer que es maestra y paso a buscar a mis hijas y ahí comienza un poco el momento de tranquilidad y luego si tengo que continuar pues continúo, pero a partir de las 8 las 9 y luego cuando las niñas están durmiendo. Aunque no soy muy de quedarme por las noches trabajando, sino soy más de despertarme a las 3 de la mañana y ponerme a trabajar. ¿Y el tema de delegación? ¿Delegas en tu equipo de trabajo? Sí, cada vez es un tema que es muy complicado porque al final lo que hemos hecho en la empresa Penguin es mucho Uriol y Uriol al final se acaba convirtiendo un poco en Penguin y poco a poco lo que vamos consiguiendo es en la gente con la que trabajo, que tengo una confianza increíble, pues es en ir delegando cosas a medida que ellos van aprendiendo cosas y de hecho las cosas que delego lo que veo es que se desarrollan mucho mejor que cuando las hacía yo directamente, o sea, en tranquilidad también en este sentido porque al final creas un experto en algo en concreto y genial. ¿Y cuáles serían los principales pros y contras de ser empresario? El principal pro es para mí es la capacidad de crear tu propia cultura de empresa. O sea, en pensar que de alguna manera estás influyendo en la sociedad, de alguna manera estás influyendo en un pequeño grupo de la sociedad, porque la cultura de empresa no solo pensemos en los trabajadores, que es donde afecta más directamente, pero también en cómo nos relacionamos con la gente. Pues nosotros intentamos, como he dicho en un principio, intentamos tener la visión de un niño, intentamos transmitir esta visión de un niño hacia afuera. O sea, intentamos que nuestros clientes incluso nos vean así. No lo veo algo negativo el hecho de que nos vean como que tenemos esto, ¿no? Pues ser la visión de un niño, o sea, también la bondad de un niño y muchas cosas positivas que conlleva lo de la visión de un niño. ¿Y contras? Contras, lo que hemos dicho sobre la familia, sobre todo, o sea, mi familia, que al final tienes que es mi centro de preocupación, pues en los primeros meses sobre todo tienes una parte de inestabilidad económica
que de alguna manera tienes que vigilarla. Por otra parte, la falta de horas. Al final, no hay frase que más odio como son horas de calidad. O sea, no existen horas de calidad. Lo que necesitan mi mujer, lo que necesitan mis hijos de mí es que pase horas. Y también que sean buenas, pero sobre todo que tenga horas y faltan horas. Y para mí esto es lo que ha sido lo más duro, porque mi mujer ha tenido que aguantar cosas que creo que no debería haber aguantado, porque tenía que estar yo ahí al lado, ¿no? Y tengo una gran mujer. Muy bien. Y para finalizar esta entrevista, me gustaría que nos explicaras, bueno, ¿qué consejos podrías dar a aquellas personas que estén planteando ser empresarios? Sí, pues primero, en todo aquello que se está planteando ser empresario es el por qué se plantea ser empresario. O sea, si te planteas ser empresario por un tema de dinero, es poco rentable. Poco rentable en el sentido de que si es un éxito seguramente será muy rentable, pero hay más fracasos que éxitos, por lo tanto analizado desde un punto de vista de riesgos, ¿cuál es el motivo real que te lleva a tomar esa decisión? Luego, si cuando te encuentres con las dificultades, que te las encontrarás, y intentar calcular un poco las dificultades, hay mucha biografía sobre cómo no emprender, ¿no? El libro negro del emprendedor, etcétera, etcétera. Pues leer y pensar que te vas a encontrar con esas dificultades con socios, con dificultades con las relaciones humanas, con dificultades económicas, posiblemente con dificultades de tesorería que no te esperabas. Cuando te encuentres con estas dificultades, ¿estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer en estas circunstancias? Porque al final es duro. ¿Tienes la motivación suficiente? Y luego, en cuanto a la gestión del equipo, ¿tienes la motivación suficiente para llevar esta motivación no solo a ti, sino al resto del equipo? ¿Eres capaz de convencer? Y no he hablado de la idea, porque creo que la idea, a menos que sea un poco alocada, pues tampoco es lo más importante, sino la ejecución de esa idea y las oportunidades que nacen. O sea, es esencial en todo el proceso ir pensando en qué oportunidades tengo. O sea, los planes de negocio son muy importantes, y es muy importante decir, bueno, mira, yo ahora lo que hemos dicho, los próximos 6 meses voy a estar en este sector, o voy a intentar introducirme en este sector. Pero realmente tienes una oportunidad para entrar en ese sector, o tienes otra oportunidad para entrar en otro sector, porque a lo mejor hacer caso de las oportunidades, que no se riñe con hacer caso a las oportunidades, no se riñe con el hecho de improvisar, sino simplemente ver las oportunidades, analizarlas, gestionarlas, ponerte el plan y ejecutar el plan, sabiendo que es posible que tengas que cambiar el plan. Entonces, si hay que cambiar el plan, pues no pasa nada. Coges, analizas, vuelves a hacer el plan y vuelves a intentar ejecutar el plan. Pero lo que sí que es importante es ir adaptando el plan y no navegar en el mar. Muy bien, pues si no tienes algún consejo más, muchas gracias por haber contestado a estas preguntas.